Buenas noches, amigos que nos acompañan esta noche. Les saluda Verónica desde aquí, desde Veracruz, México. Voy a invitar a mi amigo desde Ecuador, a Gustavo Betancourt, para que se una a esta transmisión. Déjenme, le mando el enlace de invitación a Gustavo Betancourt. Está enviado, por ahí está Gustavito, a ver si se puede unir a la transmisión. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, ¿se me escucha? Poquito, súbale a su volumen. Vamos a ver. Ahí sí, ahí está mejor. Todavía está muy bajito su volumen. Veamos si ahí está mejor. No, Gustavito. Haga como las otras veces porque se oye muy bajito. Vamos a volverlo a enlazar. Ujú. Vamos a enlazarnos. En las transmisiones en vivo, pues ya ven que siempre pasa esto, que a veces tenemos fallas o problemas técnicos. Ujú. Vamos a darle a aceptar, a aprobar. Veamos, ahí está mejor la transmisión. Sí, ahí está muy bien, ahí se le escucha muy bien. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. Yo muy bien, Berito. ¿Usted cómo está? Muy bien, estoy muy emocionada porque este es un tema que a mí me gusta mucho, Gustavito. Estoy emocionada porque vamos a hablar el día de hoy de Egipto y más puntualmente de una mujer que hizo mucho por la egiptología, pero que aparte recordó su vida pasada en Egipto, ¿sí? Así es. Seti le llamaban, Seti. ¿Quieres tú Ajá. darnos una introducción acerca de ella? De Dorothy Louise Eddy. Ese era su nombre real. Ya después, pues le llamaron en Egipto, una vez que ella fue a vivir en Egipto, Seti. No sé si tú quieras comentarnos algo acerca de ella. Claro que sí, con mucho gusto. Om Seti porque Om es madre, ¿no? En lengua egipcia. Y Seti porque le puso Set a su hijo. Entonces es como la madre de Seti. Om Seti, ¿no? Om Es Seti correcto. es una mujer fascinante que nace en la Inglaterra post-victoriana, podríamos decir, y pues mientras sus padres tenían ocupaciones totalmente comunes o normales, podríamos decir, Om Seti era una niña con una cierta regularidad, según testimonio de sus padres, hasta los 3 años. Pero a los 3 años ocurre un accidente grandioso en el cual de milagro sale viva, cae por escaleras, ¿sí? Y a través de este accidente empieza a transformar su vida. Algo se activa en su cerebro, en su ADN, en su biología, y lo que se activa está realmente fascinante, puesto que una de las primeras cosas que ella empieza a comentar es de que no se siente en su casa. Entonces sus padres, muy preocupados, le decían, pero si esta es tu casa, hablándole de su casa en Inglaterra, en una, digamos, en una sociedad de pleno siglo XX en ese momento. Entonces ella no, decía, no, no me refiero a eso, no estoy en mi casa. Hasta que por alguna de esas casualidades termina en el Museo Británico de Historia y de Historia Natural, me parece, y en este museo descubre la exposición, ¿sí? Sobre lo que es Egipto. Y justamente un egiptólogo muy reconocido de su tiempo la invita a esta niña muy particular, con un interés muy particular y aparente conocimiento y sabiduría al respecto, a instruirse junto a él, ¿no? Y al momento de empezar a generar conversación y todo, ¿qué vería este egiptólogo? Que le empieza a enseñar los jeroglíficos y ella los aprende con tal rapidez, con tal velocidad en su conciencia,
que llama muchísimo la atención no solo de él, sino de otros científicos, y en ese momento empieza a generarse la historia de Seti como una egiptóloga, ¿sí? Siendo apenas una niña. La velocidad en la que aprendió los jeroglíficos es totalmente inadmisible, podríamos decir. Nadie en su medio, ni con todo el conocimiento de la época y con todo el poder intelectual, los había aprendido tan rápido. Vale decir que en una universidad estudiar egiptología o estudiar los jeroglíficos suele tomar muchísimo tiempo, pero ella prácticamente no se dice con exactitud los años, pero prácticamente muy poco tiempo domina el tema y empieza a tener también una habilidad muy significativa con el dibujo, vale decir. Entonces, todo lo que ella aprendía o conocía lo llevaba a ilustraciones. Eh, Dentro de este camino, por supuesto, sus padres de algún modo la apoyaban en lo que podían, pero no había mayor conocimiento de ellos al respecto, por lo cual lo que podían hacer era llevarla a las conferencias, inscribirla a la universidad, que la universidad participara de obras de teatro relacionadas a la egiptología, en fin, ¿no? Muchas de estas cosas, pero más allá no podían hacer hasta que, como dentro de su programa de estudios universitarios, conoce a un joven egipcio. Este joven egipcio llama inmediatamente su atención, ¿sí? Y se tienen que separar durante un tiempo, pero siguen recibiendo correspondencia. Y a través de esta correspondencia, él le pide su mano, le pide matrimonio, siendo ella muy joven, apenas de unos 20 años, más o menos. Y ella acepta, con tal de vivir su sueño de estar en Egipto, de ser considerada dentro de los círculos académicos de los egiptólogos, fascinada acepta de una buena vez y se va a vivir y se casa especialmente con este joven. Desde ahí viene el nombre Seti, como decíamos, ya que Set es uno de los faraones más importantes, ¿no? Hablando de los 1600 más o menos años antes de Cristo, por ahí es su legado. Creo que es de la tercera dinastía, no estoy muy seguro al respecto, pero vamos a ir revisando estos datos. Y precisamente le llama o Set a su hijo, y claro, imagínense un esposo con todas las inquietudes que tenía Seti para ese momento, cómo podía conciliar un matrimonio, ¿no? Y este matrimonio fue básicamente desmoronándose poco a poco, porque ella prefería dormir incluso, es decir, vivir sus 24 horas en los templos y aquello que estaba descubierto hasta el momento antes de que regresara a su casa. Esa era su fascinación y su grado de apego al conocimiento que no le permitía pasar ni un momento ni respirar otro aire, ¿no? Para todo este tiempo, evidentemente, Egipto, ya por ser una madre que tenía a su hijo en Egipto, la reconoce y empieza su fama a ser consultada en todo tipo de aspectos, no solo en jeroglíficos, sino también en aspectos de arqueología, en aspectos digamos, eh, podríamos decir, de ilustración sobre el antiguo Egipto. En toda la serie de aspectos que podría involucrar la egiptología estaba Seti metida. Pero lo más curioso ocurre, sí, cuando empieza a descifrarse, sí, en una excavación grande, el templo que usted me va a recordar en estos momentos, el nombre del templo, es Ávidos. el templo de Ávidos, ¿no es cierto? Sí. Es Así es, correcto. Gustavo, es correcto, el templo de Ávidos. Fíjate que en estos lugares emblemáticos que tú estás mencionando, en el Cairo, bueno, llegó Seti primero con su marido y ya después se embarazó y tuvo ya su hijo, a quien ella nombró Seti, en honor al faraón Seti primero, a quien ella conoció en su vida pasada. Por eso es que bien dices tú, la llaman a ella Seti, que quiere decir madre de Seti, ¿no? Entonces, desde entonces ella es conocida como Seti.
Nada más quería puntualizar un poco este evento que ella tuvo a los 3 años, donde es declarada clínicamente muerta por más de 1 hora, Así es. por médicos incluso. Y entonces ella recobra la vida, sus padres se quedan tan asombrados y es a partir de ese evento cuando ella empieza a tener ya estas revelaciones, cuando la llevan al Museo Británico, que ya también he tenido oportunidad de estar allá, hay una colección egipcia impresionante, ¿no? Y empieza ella a estudiar los jeroglíficos. Es que Ella llega a la ciudad justamente, del Cairo. muy bien, justamente es interesante cómo ella se empieza a volver un referente, porque como decíamos, desarrolla habilidades espectaculares, pero también empieza a tener visitas nocturnas, ¿no? Estas Sí, visitas nocturnas son faraones de esta dinastía, el propio Seti y otros, digamos, escribas aparentemente o gente muy importante de la época que le empieza a revelar información, ¿sí? Sacerdotes también, en donde ella logra ver su vida pasada, como bien nos decía Verónica, y en su vida pasada ella logra ver que había sido aprendiz para sacerdotisa, ¿no? Y siendo sí. esta aprendiz de sacerdotisa, cae digamos, bajo el influjo amoroso de Seti y terminan teniendo una relación y teniendo un hijo, pero Y un eso hijo que era no. prohibido para esos tiempos, ¿no? Era como faltarle el respeto a todo lo que era el templo de Seti en ese momento. Y entonces, bueno, viene un desenlace fatal para ella, ¿no? Exactamente, viene un desenlace fatal para ella. Precisamente no puede, de pronto, algunos dirían culminar su misión en esa vida, pero con toda la fuerza de sus memorias akáshicas y de su recuerdo de vidas pasadas, viene a realizarlo en esta vida que encarna, ¿no? Vale decir que es una mujer que vivió hasta 1980 por ahí, si no estoy mal, y que durante todo ese tiempo los hitos más grandes que ahora son comunes de ver en las revistas, en las redes sociales, no estaban descubiertos. Y el más importante es el templo de Ábidos. Ella lo recibe información de este templo en sus sueños, ¿sí? Y empieza a decodificar los diferentes lugares donde se encontraba el jardín del templo, donde se encontraban las diferentes cámaras del templo, ¿sí? Dejó incluso, para aquellos curiosos que nos están mirando, dejó profecías con respecto a lo que se podía encontrar aún más si escarbaban y encontraban, digamos, cámaras continuas al templo de Ábidos, se podía encontrar aparentemente el cadáver de Nefertiti, ¿no? Que todavía es un misterio, aún en estos tiempos, Sí, de dónde no se se ha encuentra. encontrado. Se encontró la tumba de Nefertiti en el Valle de los Reyes. Yo pude estar ahí, pude visitarla. Es una de las tumbas que están mejor preservadas porque todos sus murales conservan toda la pintura original y está muy bien preservada, pero como tú dices, la momia de Nefertiti no se ha encontrado. No La momia está. de Seti primero sí se encontró, y ese templo en Abidos, porque está en un lugar que se llama Abidos, está el templo de Seti primero. Pero quiero decirte que este templo, la importancia que tiene para Egipto es sumamente impactante, porque es el templo espiritual más simbólico de Egipto, porque está dedicado al dios Osiris, que es Ajá. el dios principal de Egipto, ¿no? De los principales. Claro, acabe recalcar que ellos son una dinastía solar, ¿no? Cuando hablamos de Ra, el sol no solamente es a través de esta representación, sino que tiene muchas diversas representaciones del sol en su iconografía y en su forma de observar la religión, ¿no? Voy a saludar a Violeta Ortiz, que nos está también saludando, Verónica, desde Sí, Mocorito, Violeta. Sinaloa. Gracias, Violeta. Muchas gracias por estar en la transmisión y les pedimos que nos ayuden compartiendo y comentando también y dándonos su like. Eso nos ayuda mucho. Gracias a Antonia Naite y también a Rosario Valverde por acompañarnos durante esta transmisión. Estamos desarrollando ahorita el tema para darles un contexto, ¿sí? Y queremos que ustedes, si conocen el tema o quieren saber algo más del tema, nos lo pregunten, pero también que nos dejen sus preguntas porque vamos a consultar al péndulo. ¿Es correcto, Gustavo?
Es correcto, vamos a preguntar Sí, como ya venimos haciendo en a las la dinámicas radiestesia. anteriores. Sí, vamos a Exactamente. preguntar al péndulo acerca de todo esto que fue tan enigmático en la vida de Dorothy, o mejor conocida como Om Seti. Bueno, quisiera yo dar un poquito más de contexto acerca de la importancia de este templo en Egipto, Gustavo, que es el templo de Ábidos, está en Ábidos, y que es el templo de Seti primero. Es muy importante porque en casi todos los templos en Egipto está dedicado nada más a la deidad y digamos que hay un solo cuarto principal dedicado al dios principal, ¿no? Por ejemplo, el de Hathor o el de Sobek o el de Isis, ¿no? Pero en el templo de Seti, primero, que está dedicado a Osiris, hay varias cosas muy importantes que te voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, no hay un solo cuarto dedicado a una sola deidad, hay 7, dedicado a 7 de los dioses principales, ¿no? Y el número 7, pues que es muy cabalístico, un número perfecto, y aparte son 7 deidades a las que tienen ahí su propia capilla, por decirlo así, dentro de ese templo. Otra de las cosas importantes es que en uno de los pasillos de ese templo están inscritos los nombres de la mayoría de todos los faraones que reinaron hasta ese tiempo, y ahí está históricamente, ¿no? Todo este registro de todos los faraones. En la parte posterior de este templo está también algo que se llama el Osirión, que es donde se cree que está la tumba de Osiris, del dios Osiris, ¿no? Que en temporadas de lluvia se inunda, ¿sí? Con aguas provenientes del río Nilo, y después cuando baja su cauce nuevamente se vuelve a ver toda la estructura del templo, que está construido en una preciosa piedra que es de granito rosa. Ahí en el templo en el Osirión, está grabado en una de sus paredes la flor de la vida, que eso es muy enigmático porque no se sabe quién la puso ahí. El Osirión no tiene ningún jeroglífico, solamente tiene la flor de la vida. Entonces eso es muy, muy, muy enigmático. Y se decía que, por ejemplo, Om Seti iba al templo y dejaba ofrendas a Isis y a Osiris, y hacía rituales y hacía ceremonias y también hacía iniciaciones ahí en el Osirión, porque se dice que en la antigüedad para eso servía, era como que el camino de los iniciados, ¿no? Para una iniciación, ya que está como en un desnivel, como si estuviera adentro, como hace cuenta, como en una excavación subterránea, pero visible a la vista. Entonces, pues ya ves que Osiris, una vez que trascendió, entonces él fue el dios del inframundo, ¿no? Del más allá. Entonces eso es lo que representa el Osirión. Y Om Seti, como una sacerdotisa, fue recordar cómo se hacían las ceremonias, cómo se hacían toda la magia, los procesos que se llevaban a cabo ahí en este templo, los pudo ella plasmar en sus diarios. Hay unos diarios, unos escritos que ella dejó, y después a partir de eso se hicieron libros donde se mencionan cómo hacía ella estos rituales, e incluso por decir, las oraciones que ella hacía a Isis y a Osiris, que ya al final, eso lo voy a dejar para el final, se las voy a leer, por aquí las tengo, las oraciones que ella hacía tanto a Osiris como a Isis. Y sí, en el contexto también de que ella era visitada desde los 14 años, se dice que fueron las primeras visitas que tuvo principalmente el faraón Seti primero, que fue con el que en una vida pasada que ella recuerda tuvo este romance, pues este amor que no se pudo dar porque pues ella era una sacerdotisa y él era el faraón y era algo prohibido. Ella quedó embarazada y se quita la vida, y el faraón también muere a los 40 años y no se sabe si murió por una enfermedad cardíaca o si fue desvivido, porque cuando se encontraron sus restos de Seti primero, encontraron que la cabeza estaba separada del cuerpo, ¿no? Entonces eso no era algo común para las momias que se han encontrado en Egipto, ¿no? A lo mejor pues puede ser que le hayan separado intencionalmente la cabeza del cuerpo. Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, ella en sus memorias revive todos estos diálogos que ella mantuvo con Seti, con el faraón Seti primero. De tal manera que cuando ella llega a Abidos, se instala y ahí vive el resto de su vida y ahí muere, ¿no? Porque ella se sentía como en su casa verdaderamente, ahí en Abidos, y todos los días iba al templo. Y cuando ella ya de alguna manera se retiró de la egiptología y de las excavaciones y de la arqueología,
que hizo grandes hallazgos arqueológicos también, y aunque muchos no se les ha dado a ella el mérito, pero se sabe de los hallazgos que ella hizo porque ella leía los jeroglíficos casi de manera natural. Este, cuando ella se retira de la arqueología, entonces se dedica a ser guía ahí de turistas, por así decirlo, en el templo de Abidos allá en Egipto, ¿no? Entonces ella menciona que eso vamos a preguntarle al péndulo también en las conversaciones que mantenía cuando la visitaba el faraón Homseti en la noche, no, que él le mencionaba también acerca, o sea, le mencionaba muchas cosas, ¿no? Y también acerca de información de otros faraones en la historia de Egipto. Cabe mencionar también que ella no solamente tenía esta comunicación con el faraón Seti de manera espiritual, o por así decirlo, sino incluso dicen que a veces él se materializaba, que veían a una persona en su cuarto hablando con ella, o sea, que realmente lograba hacerse materializar, ¿no? Su espíritu, ¿no? Entonces vamos a preguntar sobre todo esto, sobre si el faraón o si ella va a reencarnar y si se va a dar también finalmente este amor se va a realizar en alguna vida más adelante. Exacto, por ahí vamos a caminar y también vamos a caminar por la posible influencia que haya tenido de otros seres, quizás extraterrestres, intraterrestres, que quizás le hayan entregado cierta información. Hay algunas fuentes que dicen que precisamente ella preguntó a través de estos sueños y de estas visitas, sí, de habitación nocturna, si se trataba de seres extraterrestres y que le habían dicho que no. Sí, pero vamos a quitarnos esa inquietud a partir de nuestra propia indagatoria. Así es, Gustavo. Así es. Tengo un dato también interesante sobre el A templo de ver, Abidos, compártemelo, sí, que ese compártemelo. dato nos habla en la iconografía que está adherida obviamente a los muros del templo. Como usted bien dice, hay 7 dioses que son, digamos, homenajeados en esta estructura, pero que dan también una información sobre una batería eléctrica, ¿sí? Una batería eléctrica parecida a eh, una bobina de Tesla. Entonces llama muchísimo Bueno, la atención de la gente porque creen que es posible que durante esa época haya existido ese tipo de tecnología sí, y a través de esa tecnología este templo se haya convertido en una especie de portal bioenergético. sí. Pero te voy a decir algo. Yo sí tuve oportunidad de verlo, pero no está en el templo de Ávidos. Está como a 1 hora y media del templo de Ávidos en otro templo que es el templo de Denderan Hathor, que a ese le tendremos que dedicar otro programa. Porque créeme que realmente estudiar cada templo es muchísima información. Yo cuando fui a Egipto, hace un par de años me di a la tarea de investigar todos los templos y de estudiarlos para saber qué es lo que iba yo a ver, porque no iba yo sin guía de turistas por mi propia cuenta. Entonces me di a la tarea de estudiar y de leer todo acerca de todos los templos y tengo fotos impresionantes y tuve la oportunidad de ver esa bobina que tú llamas, es como si fuera un foco grande Ajá. y está sostenido por unos seres pequeñitos. Y lo más impactante no es nada más eso, sino que tiene como unos cables, ¿no? En la parte final y aparte, en una de las esquinas está un ser que parece reptiliano sosteniendo como unos cuchillos hacia arriba. Entonces, eso es una de las cosas más impactantes que he visto, ¿no? Esa es otra información, pero de otro templo. No está en Ávidos, eso está en Dendera, en el templo dedicado a Hathor, pero está Ajá. cerca de ahí, está muy cerca del templo de Ávidos. Miren ustedes, qué interesante, ¿no? Cómo se van enlazando a través de los jeroglíficos la posible historia detrás de estas edificaciones, porque no nos vamos a creer que solamente eran sarcófagos mortuorios. Esto ya se sabe hace muchas décadas que no es así. En algunos casos ni siquiera se han encontrado las momias, entonces quiere decir que tenían otros fines. Claro, fíjate que también dentro de esos otros fines que tú hablas, lo que yo he podido investigar y que tuve la oportunidad de vivir, cuando, de vivenciar cuando estuve por allá, es que también estos templos se utilizaban como, y no nada más ahí, sino en Turquía también,
hay unos templos que se utilizaban para un tipo de terapias en base al sueño, o sea, que ponían a dormir a las personas y una vez que despertaban, en base a lo que habían soñado, era lo que ellos interpretaban y en base a eso les daban ya sea la cura a su remedio, a su problema de salud físico o mental o espiritual o dudas o consultas también, ¿no? Que iban a hacer, pero por medio de los sueños, durmiendo dentro de las pirámides de Saqqara principalmente o en los templos. Sí, se ha logrado observar cómo hay un campo biomagnético fuera de las pirámides, ¿no? Y se ha logrado fotografiar. A mí me parece muy interesante la vida de Seti, regresando a ella, porque marca un poco cómo se vive la vida de un contactado o de un medium o de una persona, digamos, que está en este camino. Y claro, no es que quiera dedicar este episodio a mí, pero a mí me gusta comparar con eventos propios. Más o menos lo que ella vivió de estar sin signos vitales durante una hora prácticamente, lo viví yo cuando tendría unos 8 o 9 años en otras circunstancias, pero también llegué a estar sin signos vitales y evidentemente al recuperar otra vez la vida, por decirlo de alguna forma, yo creo que la experiencia que viví en aquella oportunidad cambió todo lo que vino hacia adelante, ¿no? En la realización de mi ser. Entonces, generalmente las experiencias cercanas a la muerte vienen a cambiar todo y empiezan ahí otra serie de fenómenos, llamémosle las visitas, las experiencias de desdoblamiento, de vidas anteriores, los sueños lúcidos, una serie de fenómenos que de pronto empiezan a aparecer en la vida de una persona. En el caso de ella adquirió una dimensión ya, digamos, más allá de lo imaginable, ¿no? En el caso de ella. Como tú bien decías, se lograba materializar SETI en la presencia de ella y muchas personas pudieron atestiguar esto, incluso propios egipcios que le ayudaron a ella en sus excavaciones, en sus indagaciones, etcétera, pudieron atestiguar todo esto. Así que me parece muy importante mencionar esto porque nos marca un poco la hoja de vida y la hoja de la ruta que suelen tener un contactado cuando vive este tipo de experiencias. Así es, Gustavo. Siempre estas experiencias cercanas a la muerte marcan la vida de las personas, de muchas personas. Es que cuando hablamos del tema de Baba Vanga, también ella tuvo una experiencia donde se la llevó un tornado y pierde la vista y es cuando ella empieza a tener sus visiones proféticas acerca del futuro, ¿no? Y ahora, bueno, vemos que se repite el tema, ¿no? Ahora con Omseti, ¿no? Y bueno, hasta contigo mismo, Gustavo. Yo he tenido experiencias raras, pero no cercanas a la muerte, ni siquiera hasta ahorita, hasta el momento. Pero ciertamente sí hay algunas experiencias que me han tocado mucho y que me han ocasionado ese estado alterado de conciencia, que es lo que te hace cambiar tu percepción, de la vida misma, ¿no? Ujú. Así es, así es. Yo creo que ya dada esta introducción, sin más, introduzcámonos al tema que nos queremos, que queremos entregarles a ustedes y creo que podemos ir preparando el péndulo mientras tú nos sitúas una anécdota, Berito, para poder hacer la entrada. Claro que sí, Gustavo, con todo gusto. Fíjate que dentro del contexto general del tema de Om Seti, ella no solamente aseguraba que el faraón había sido su amante en su vida pasada, sino que ella era una sacerdotisa del templo en el templo de Seti, en Abidos, y se llamaba Bentreshit. Vamos a buscar eso porque, bueno, ella canalizó ese nombre, entonces vamos a preguntarle el péndulo y realmente ella se llamó así en su vida pasada cuando era sacerdotisa en Egipto. Y pues bueno, estas apariciones de Seti tuvieron lugar principalmente una vez que ella empezó a vivir en Abidos, cerca, muy cerca del templo. También se dice que ella era encantadora de cobras, o sea, alimentaba a los gatitos. Había en los templos de Egipto, hay muchos gatitos por todos lados, y tenía como que una cercanía y una empatía con los animales, pero que también incluso tenía cobras en su casa, que le decían la encantadora de cobras también. Entonces, bueno, yo quiero decirles que ahorita Gustavo está
armonizando el péndulo con el yo superior para que podamos obtener las preguntas limpias, claras, sin mente, sin interferencia, y que podamos ser lo más certeros posibles acerca de este tema tan. Pueden, por favor, dejarnos sus preguntas ahí en los comentarios para que las podamos leer conforme vamos avanzando en la plática. Estamos hablando de Om Seti, esta inglesa que recordó su vida pasada en Egipto, que dijo conocer al faraón Seti primero y que gracias a ella se hicieron grandes avances en la egiptología actual. Hay una frase muy bonita que el faraón Seti primero le dijo a Dorothy, las tantas pláticas que tuvieron cuando él la visitaba en las noches, ¿sí? Es que ella le decía que por qué si ellos se habían separado y él había muerto y ella había reencarnado, por qué él la seguía visitando, o cuál era el motivo de esto, ¿no? Entonces él le decía que era porque él la quería mucho a ella, la amaba ciertamente, y que el cuerpo moría, pero que el alma seguía sirviendo a la Mat para siempre, o sea, a la eternidad para siempre. Entonces que sus almas iban a estar unidas eternamente. Se me hace como que la historia de un amor inconcluso, o sea, no nada más es una historia de razón, sino que es una historia también romántica, porque pues no tuvieron un final feliz en esa vida pasada. Vamos a preguntar al péndulo. ¿Ya está listo, Gustavo? Ya estoy listo, vamos a empezar. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Si alguien del público que nos está viendo quiere preguntarle algo al péndulo relacionado con el tema que estamos tratando hoy acerca de Om Seti y el faraón Seti primero, puede hacerlo a través de dejando ahí su comentario para que le preguntemos al péndulo, ¿sí? Y voy a empezar. Voy a empezar con una pregunta. A ver, aquí Rosario nos está haciendo una pregunta. Déjame ver qué dice. Pregunta al péndulo. ¿Es cierto que antes de 2030 se descubrirá en una de las pirámides la historia y el devenir de la humanidad, lo cual revolucionará lo conocido? Pues ciertamente que tiene que ver con el tema, porque estamos hablando de Egipto, ¿no? ¿Podemos hacer esta pregunta al péndulo, Gustavo? Sí, ya nos está dando respuesta también. Que sí. Nos dice un sí. Sí, recordemos que recientemente se encontró mediante unos estudios de resonancia que hay toda una serie de pilares debajo de las pirámides y debajo de esas pilares hay unas cámaras también. Se dice también que en la pata derecha de la esfinge hay también una cámara que contiene los registros de la humanidad. Entonces, yo creo que sí vamos a estar teniendo muchos más descubrimientos conforme avance la ciencia acerca de todo lo relacionado a, a Egipto, ¿no? A sus tumbas, a sus templos, a todo lo que está debajo de las pirámides, que están muy conectadas. Eso lo vamos a tener que ver en otro tema, la conexión de las pirámides de Egipto con las de México, con las de China incluso. Bueno, vamos a enfocarnos ahora en el tema de hoy, Gustavo. Quiero yo preguntarle al péndulo si realmente Om Seti fue eh, un alma gemela del faraón Seti primero. Nos señala inmediatamente que sí. Es por eso la conexión tan importante, ¿no? Que tenían aún después de la muerte de él y de ella y de atrás.
Así es. ¿no? Fíjate que algo que no se sabe en la historia es si ella, bueno, ella se dice que ella quedó embarazada y al quedar embarazada es cuando decide quitarse la vida, pero no se sabe si se quita la vida antes de dar a luz o después de dar a luz, o sea, si dio a luz al hijo del faraón Seti, ¿no? Podemos preguntarle eso al péndulo. Preguntemos. Vamos a preguntarlo de esta forma. Si ella quedó embarazada, a ver, si ella murió antes o después de dar a luz. Después, dice. Después, o sea que sí tuvo, sí existió un hijo de faraón Seti con Bentreshit, que era su nombre de sacerdotisa en el antiguo Egipto. Exacto, sí. Sí tuvieron un Hubo- hijo. Ujú. Y no sé si estoy mal, pero según todo lo que nos cuenta la historia, ese hijo sí nació, solo que no ocupó el lugar que merecía, ¿no? Ya, wow. Podremos preguntarle al péndulo también si dentro de la historia de Seti en el antiguo Egipto, del cual su nombre era Bentreshit, ella llegó a ocupar un alto cargo como sacerdotisa en el templo. Sí, Claro. Dice Antonio Nay, te pregunta alguna reencarnación y en dónde, con quién. Hay que ser un poquito más específicos en las preguntas, Antonia. No sé si nos puedas decir específicamente que nos va a preguntar, nos va a responder sí o no. Entonces hay que preguntarle. Yo creo que lo que quiere decir o enfocar la pregunta es si van a volver a reencarnar juntos en una vida próxima, Dorothy y Seti primero. preguntemos. Sí, también la respuesta es un sí. Y quiero decir que no me extraña la respuesta porque ella misma solía, entre bromas, decir que ella vendría otra vez a seguir disfrutando de su labor y a seguir dando todo por Egipto. Eso es lo que iba a preguntar a continuación, si van a reencarnar juntos en Egipto. Ya en un tiempo actual o futuro, reencarnarían juntos en Egipto, Dorothy y Seti. Sí, nos sale un sí rotundo. Pues es que dejaron inconclusa esa historia, inconcluso ese amor. Entonces yo creo que tienen que darle como un cierre o terminar lo que en algún momento se comenzó, ¿no? De acuerdo. Sí, está abierto para ellos. Está totalmente abierto. Genial, genial, genial. Fíjate que quiero preguntarle al péndulo acerca de si el faraón Seti le dio información privilegiada a Bentreshit o a Dorothy o a Seti, como ustedes quieran, vamos a decirle Seti, si el faraón le dio información privilegiada a Seti sobre descubrimientos de otras tumbas o de otros lugares de importancia en Egipto. Que por supuesto que sí, dice. Por supuesto que sí. Sí, fíjate que yo leí que ella, a través de la información que canalizaba con SETI, ella pudo decir, y aparte de su conocimiento tan grande en lo que es la egiptología, ella pudo descifrar, por ejemplo, uno de los enigmas también muy grandes que hay en Egipto, porque en Egipto todo es un enigma. Entonces, de uno de los enigmas que hubo con una de las faraonas, la única faraona mujer que hubo con Hatshepsut, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con ella? Eso lo trataremos en otro tema, pero sí, definitivamente sí. En muchas de estas conversaciones, Seti le recordaba
daba antiguos rituales, plegarias y fórmulas sagradas a Om Seti. Quiero preguntarle al péndulo si esto es correcto. Es correcto. Excelente. Excelente. Quiero preguntarle al péndulo. Yo también quisiera preguntarle con cuántos seres conversaba ella. ¿Cuánto Okay. el número? Que nos diga aunque sea un Sí, número. sí, sí. Sí. Yo pensé que nada más era con el faraón, pero pues sí, es importante saber si había más seres. Dice que son 3 seres. Tres seres y todos egipcios. Todos egipcios. Sí. Todos egipcios. Wow. En las conversaciones que mantenía Seti con el faraón, él le decía a ella que él había tenido la oportunidad de, no sé si él era un viajero en el tiempo, porque él había podido tener la oportunidad de ir a otros planetas. Él sabía de la vida extraterrestre, él sabía de vida en otros planetas porque ella lo describe en sus conversaciones que tuvo con el faraón. Entonces podremos preguntarle esto al péndulo, si el faraón Seti pudo tener acceso a ir a otros planetas físicamente durante su reinado. Físicamente durante su reinado. No. No, entonces fue astralmente, en el plano astral, me imagino, como el plano Sí, onírico, las conversaciones, sí, en el plano onírico puede ser, porque en las conversaciones que tenían, él le decía a Om Seti que él veía ciudades en el cielo, con cosas metálicas, pero que no tenían alas, que no tenían ruedas, muy iluminadas, y que lo que veía ahí es que existían otros seres humanos como existen aquí en la Tierra. Él no menciona híbridos, no menciona, decía, veía seres humanos como los que hay aquí en la Tierra, es lo que el faraón le decía a ella, ¿no? También él le llegó a mencionar sobre la Atlántida. Lo que él decía sobre la Atlántida es que estaba en el mar Mediterráneo, una parte de la Atlántida, y que cuando se sumergió lo único que quedó de ello fueron las islas que hoy conocemos como las islas griegas en el mar Egeo, que son muchísimas. Solamente quedaron como esos remanentes, ¿no? Entonces podríamos preguntar estas dos cosas. demos la estructura a la pregunta para que pueda tomar rumbo. Vamos a preguntar sobre la Atlántida. Si realmente es la información correcta acerca de la Atlántida, lo que el faraón contextualizó, que estaba una parte de la Atlántida en el mar Mediterráneo. Si estaba una parte de la Atlántida en el mar Mediterráneo. Es correcto. Ahora yo preguntaría si es solamente en el mar Mediterráneo o en otras partes también. Uh-huh. Nos dice que hay otras partes también, no solamente Uh-huh. allí. No solamente en el mar Mediterráneo, hay otros lugares. Okay. Yo quiero preguntarle otra cosa al péndulo. Y Muy bien. bien decís que Om Seti trascendió por allá de los años 80,
o creo que principios de los 90, no tengo bien exacta la fecha, pero la voy a investigar en este momento. Quiero saber si Om Seti ya se encuentra reencarnada o todavía no. No está reencarnada. Todavía no. Ah, no, ella murió el 21 de abril de 1981 en Abidos, Egipto. Entonces sí murió en los 80. Sí murió en los 80. Entonces ya todavía no está reencarnada. Y No, podemos preguntar si el faraón ya está reencarnado. no, tampoco. Tampoco. Ok. Todavía no, pero ya nos dijo el péndulo que sí van a reencarnar más adelante y que lo harán juntos. No sé si quieras hacer alguna otra pregunta, Gustavo. Quisiera preguntar si el faraón tenía conocimiento del contacto de Egipto con América. Mm, qué interesante. No, sí, dice que sí. Sí, pues es que sí sabes que en algunas ruinas arqueológicas ahí en Egipto se encontraron hojas de coca que son muy típicas de aquí de Mesoamérica, de Perú, de Colombia, de Ecuador, y se encontraron allá en Egipto. Quiere decir que hubo de alguna manera un intercambio cultural entre América y Egipto, Así es, exactamente. porque pues es una planta sagrada, ¿no? Ujú. Qué interesante, Gustavo. Yo creo que tendríamos que dedicarle otro tema a todos esos hallazgos. Yo creo que tú tienes mucha información sobre eso, si no me equivoco, de lo que pudo haber, de lo que existió entre Egipto y Mesoamérica, ¿no? O las culturas andinas. Sí, ahí hay mucha información realmente. Muy bien, Gustavo. ¿Qué otra ¿Otra pregunta cosa? exacto, se nos anima el público a preguntarnos de pronto? Sí, que alguien pregunte, que alguien nos pregunte algo. Yo quiero aprovechar en lo que alguien más pregunta algo, ¿sí? Como un plus, como algo adicional. Híjole, la voy a dejar para el final, para compartirles las oraciones que hacía Om Seti en los templos, en el templo de Abidos en Egipto, las oraciones que hacía a Osiris y a Isis. Ella las escribió en sus diarios, ella se daba la tarea de escribir mucho, de dibujar, se dio la tarea de hacer bordados en base a estos dibujos de todo lo que ella recordaba del antiguo Egipto y de jeroglíficos, hizo una serie de bordados muy bonitos y me parece que están ahí en el Museo Británico en Londres, ¿no? Ujú. Ujú. Qué maravilla. ¿No tenemos más preguntas? Nada más nos dice Antonio que esa era su pregunta, lo que ya le contestamos. Yo por el momento no tengo más preguntas porque sí me queda muy claro todo, recapitulando un poco, que Oseti sí realmente reencarnó, era una reencarnación de una sacerdotisa egipcia que tuvo, que vivió en Abidos, ¿sí? Y que tuvo pues esta relación con el faraón Seti I
Ella decidió acabar con su vida por cuestiones amorosas y que al reencarnar ella pudo recordar, después de esta experiencia cercana a la muerte, bueno, esta experiencia con la muerte, realmente ella pudo recordar su vida pasada en el antiguo Egipto, tanto así que el destino la llevó a estar ahí y a vivir ahí y que hizo grandes descubrimientos para la egiptología en base a su experiencia y a sus recuerdos de vidas pasadas, ¿no? De acuerdo. De pronto preguntar si Omseti tenía relación con seres extraterrestres, podríamos preguntarlo de esa forma. Sí, muy bien, muy bien. Nos señala un no ahí, un no No. rotundo. O sea, ella no canalizaba con seres extraterrestres, solamente con los faraones de Egipto. Exactamente. Ok, ok, Y nos ok. dice, recordemos un poco que eran tres seres con los Tres cuales seres. ella, ajá, con los cuales ella recibía información. Ya, tres seres con los que pudo estar relacionada de alguna manera o pudieron ser por lazos sanguíneos o bien porque ella era sacerdotisa con otros sacerdotes de allá del Alto Egipto. Exacto. A mí me da que uno era Seti, otro era un sacerdote. Al menos esos dos los tengo claros. Y otro pudo haber sido su hijo, ¿no? El que tuvo ahí en Egipto, que no se sabe si fue hijo o hija. Podemos preguntarle eso al péndulo, ¿qué tuvo? Si tuvo un hijo o tuvo una hija con el faraón Seti. Nos señala una mujer, ajá, una niña. Wow. Al ser una mujer, ella tuvo forzosamente que haber estado en dos y muy seguramente también pudo haber prestado servicio al templo de Ábidos en Egipto. Podemos preguntarle eso al péndulo, si la hija de Seti en Egipto, que tuvo con el faraón Seti, dedicó su vida también a ser sacerdotisa en Egipto. No, No, ok, ok, no, pues es desconocido realmente. Como cuando no se trataba de la realeza, no había registros pues de la población eh, que no pertenecía a la nobleza en Egipto, ¿no? ¿Algo más que quieras preguntar, Gustavo? creo que me doy por satisfecho. Creo que hemos Yo tenido también, buenas yo preguntas. también, sí. Y Voy estoy a curioso por compartir, las oraciones. Vamos con eso. ¿por qué? Por las oraciones. Bueno, Sí, las voy a compartir, son dos, son cortitas. Una es la plegaria a Isis, está inspirada en la devoción que Omset tenía a la diosa Isis. Y dice, oh gran Isis, madre de la vida, guardiana de los misterios eternos, que envuelves al sol con tus alas de luz. Protégeme en este día que nace, guía mis pasos por el sendero del mar y verdad que nunca se rompen. Que tu sabiduría ilumine mi espíritu y que tu amor bendiga mi alma. En el templo sagrado de Abidos, donde el tiempo es un círculo infinito, recibo tu gracia, oh diosa inmortal, para caminar siempre en equilibrio y paz. Así sea. Esa fue la plegaria de Isis. Ahora les voy a leer la plegaria Auxien en sus textos antiguos y la espiritualidad de Omset. Y ella canalizó estas oraciones que recordó de su vida pasada hacia el dios, hacia la diosa Isis y hacia el dios Osiris. Y la oración para Osiris dice, oh Osiris, Señor del más allá, juez justo de los corazones humanos, que abres las puertas del renacimiento. Acoge mi alma en la oscuridad de la muerte, purifícala en las aguas de la verdad
y haz que renazca en la luz eterna. Que la balanza del mar pese mi vida y que en mi espíritu encuentre descanso en los campos de las espadas. Tú que eres vida, muerte y resurrección, acompáñame en este viaje sagrado para que un día junto a ti camine en la gloria del Nilo inmortal. Así sea. Son bellísimas, son bellísimas. Están muy, muy bonitos, muy inspirados además. Sí, sí, sí. Me voy a dar a la tarea de compartírselas después en la página de Mensajeros del Cosmos, la plegaria a Isis y la plegaria a Osiris. Muy bien. Con fotos originales que yo tengo del templo de Abidos en Egipto. Maravilloso, va a ser una experiencia enriquecedora sin duda, que también planteamos a todos aquellos que nos están escuchando en casa seguir y continuar a través de una segunda y una tercera parte de lo que es de Egipto. Así es. Esto es una saga, va a ser la saga Egipto, donde vamos a hablar de varios temas importantes referente a Egipto, ¿no? Por ejemplo, de la magia en Egipto, de los personajes bíblicos en Egipto y de otros muchos temas que van a ir surgiendo, de los secretos de las pirámides y demás, ¿no? Entonces vamos a ir preparando toda esta información para compartirla con ustedes. Así es. Así que los invitamos a que se mantengan atentos y presentes para lo que se viene. Así es, Gustavo. Te agradezco mucho por tu amorosa presencia siempre y por compartir con nosotros. Yo les agradezco a todos ustedes también por habernos tenido en este espacio y darnos la oportunidad de compartir. Hasta la siguiente oportunidad. Hasta la siguiente entrega. Muchas gracias y buenas noches a todos.